Ya no voy a utilizar gatos, pero Y ya ya se comenzó. Pues sí, sí que es un propósito. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al diplomado de actualización Laboratorio Clínico de Pequeñas Especies. El módulo que se va a llevar a cabo el día de hoy se titula Toma y envío de muestras en pequeñas especies. La ponente a cargo esta noche es la doctora Ángela Parra de Colombia. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que la doctora solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, los va a responder la doctora al final de la ponencia. Les repito, por favor, mantener los micrófonos y videos apagados. En caso de que persistan, les voy a tener que sacar de la sala para no interrumpir a la doctora. Buenas noches, doctora Ángela. Le doy pase a su ponencia. ¿Quieres que te comparta? No, no, no. Vamos, creo que sí. Vámonos, vámonos. Ya ahorita vengo. No importa, vámonos.
Hola, muy buenas noches para todos. ¿Me confirman si me ven y me escuchan, por favor? Sí, doctora, se la escucha muy bien y se le ve también. Eh, ya les comparto la pantalla para iniciar la clase. Bueno, entonces muy buenas noches para todos. Entonces, como lo dijo mi compañera, entonces vamos a iniciar el diplomado. En este caso, pues de la parte de todo lo que tiene que ver con la parte de toma de muestras y el proceso de cada una. Entonces, acá vamos a empezar con envío y toma de muestras en pequeñas especies. Entonces, primero pues voy a enseñarles cuál sería, qué venas podemos utilizar para la parte para toma de muestras, luego un pequeño abrebocas de qué contiene la sangre y luego de cada uno les voy a explicar cada uno de los tubos que podemos utilizar, cuáles serían las recomendaciones que debemos tener al momento de tomar la muestra, ¿vale? Y respecto a la duda de cualquier duda de inquietud que tengan respecto a la clase, al final con mucho gusto. Bueno, entonces, ¿qué venas podemos utilizar en pequeñas especies, tanto en caninos como en felinos? Entonces, tenemos en primera instancia, pues la vena yugular. Recuerden, pues, que esta vena, pues, hay una derecha y una izquierda. Normalmente pues esta vía yo la uso más que todo cuando son cachorros, ¿sí? Recién nacidos o de pronto que tengan 3 mesecitos. Para esas tomas de muestras en la parte de, espérenme que un compañero quiere ingresar. Me surgió algo, entonces Flor, ¿me puedes volver de nuevo anfitriona para compartirle la pantalla? Un momento, por favor, doctora. Gracias. Doctora, para no interrumpirla, yo me encargo de los audios. Listo, por favor, muchísimas gracias.
Bueno, entonces, como les estaba comentando, las venas que podemos utilizar, entonces tenemos la vena yugular. Les estaba comentando que esta vena, pues más que todo yo la utilizo cuando son cachorros menores a 2 o 3 mesecitos, ya que esta vena, pues en ellos es de mejor asequibilidad y de pronto se observa de manera un poco mejor. Entonces podemos hacer el torniquete así como lo muestra en la imagen, haciéndole presión en la última posición de la parte de la vena, específicamente terminando la parte escapular. En esa porción, ahí es donde podemos ejercer la presión manual y tomar la muestra. Las otras venas que podemos utilizar es la cefálica, que queda en los miembros anteriores, la vena safena en los miembros posteriores y la vena medial, que sería la parte interna de los miembros anteriores, digo posteriores. Entonces, esta vena a mí me gusta utilizarlo más que todo en felinos cuando de pronto es para tomar hemogramas, para tomar algún test de virales en ellos. Normalmente, ¿qué debemos utilizar? Entonces, siempre recordar pues hacer una buena antisepsia en el área a incidir, ya sea con alcohol, con clorexidina, que serían los ideales para como tal tener una buena antisepsia. El calibre de las agujas varía. Normalmente en felinos que son, digamos, en la vena yugular, cuando son pacientes pequeños, podemos utilizar jeringas de insulina completamente pues con el émbolo y se pueden traer por tracción y se pueden llenar y tomar la muestra. Una vez tomada, pues pasarla al tubo directamente, ¿sí? El otro que podemos utilizar, pues ya sería un torniquete, ¿sí? Estos son los que se usan más que todo en enfermería, pero también lo podemos utilizar acá en pequeñas especies. Se puede con este torniquete, pues hacer la presión para que la vena se brote un poco mejor y tener mejor visualización en ello. ¿Qué calibres podemos usar? Normalmente podemos usar el de la aguja amarilla, que es de 26 G, que es calibre 26, o de 22, que ya sería la aguja verde. De ahí para abajo el azul, la marrón, la morada, pues ya tienen un calibre mucho más delgado y pues para hacer de pronto la toma de la muestra sanguínea, pues se va a demorar aún más, ¿sí? Entonces podemos tomar la aguja directamente eh, al tubo, solamente la aguja sin tener la necesidad de retraer el émbolo y ahí se pone el tubo y directamente se puede recoger. La otra forma, pues que yo les recomiendo cuando de pronto son pacientes muy agresivos y son de difícil toma de muestra, más que todo en felinos, podemos utilizar este pericranial, que es el que tiene, pues como por así decirlo, las mariposas. Se puede retraer y se puede conectar con una aguja, perdón, con un émbolo sin aguja y se puede hacer por retracción y ahí van a obtener sangre, ¿sí? Entonces, digamos, en el extensor que tiene el pericraneal, ahí ustedes pueden recolectar 1 ml y aparte, pues el que recolecten de la jeringa, pues ya serían 2 ml. Si de pronto necesitan más de 1 ml, pues ahí hay una buena recolección. Es mucho más rápido y pues los pacientes de pronto no tienen pues que tener tanto movimiento al momento de tomar la muestra y se van un poco más tranquilos. Esos, los que yo les decía, felinos para la vena medial, en la parte de los miembros anteriores, no deja tantos hematomas al final de tomar la muestra en felinos, ya que pues ellos son mucho más delicados de la piel y pueden generar pues hematomas mucho más rápidos. Y pues a veces los propietarios nos indican que se molestan un poco, entonces pues estas serían las venas asequibles que podemos utilizar. Normalmente, pues cuando para mayor tracción, ¿sí? O que se brote un poco mejor la vena, pues lo que yo le recomiendo coloquialmente, pues lo que yo uso es una pinza hemostática, ya sea curva o lisa, y un guante para hacer el torniquete. Entonces, un guante, pues no interesa que no sea estéril, se va a generar pues esta fracción en la parte del miembro que queramos realizar pues la toma de la muestra y para hacer fuerza se puede hacer con el torniquete, con la pinza para formar el torniquete, ¿sí? Entonces estas serían las venas que podemos utilizar, unas técnicas que les dejo para que de pronto las utilicen.
La definición de sangre, ¿qué significa? La hematología es una rama de la medicina veterinaria y la morfología de la sangre y los tejidos que la producen. Permite generar diagnósticos y tratar las enfermedades de la sangre y sus componentes celulares. Cubre la composición celular y sérica de la sangre, el proceso de coagulación, la formación de células sanguíneas y la síntesis de la hematología y sus trastornos relacionados. Normalmente la sangre que puede contener. Al momento pues de nosotros tomarla en cualquier tubo, al momento pues de nosotros llegado a mantener la muestra en reposo, ¿qué podemos obtener? O llegar al caso pues de pronto que la vayamos a centrifugar. En primera instancia, lo que vamos a obtener, pues, es los glóbulos rojos, ¿sí? En la mitad, cuando se deja reposar, ustedes ven que en algunas ocasiones se ve un líquido transparente encima de la parte de la sangre. Esto como tal, pues, va a ser plasma. El plasma, pues, es rico en la parte de proteínas, de nutrientes, de desechos, de gases, de iones y de agua. Normalmente, pues, ¿qué tienen los glóbulos rojos? Los glóbulos rojos, pues, van a tener la parte de plaquetas y encima de los glóbulos rojos tenemos los glóbulos blancos, en los cuales son las primeras células de defensa que van a obtener los pacientes, que ya sean los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos y los eosinófilos. En cambio, pues la parte de los glóbulos rojos van a tener pues el hematocrito, la hemoglobina y la parte en concentración de las plaquetas. Normalmente pues la sangre es un líquido de color rojo en los vertebrados que es impulsado por la parte del corazón que circula como tal en la parte de los vasos sanguíneos del cuerpo, tanto de las personas como de los animales. Son los encargados de transportar el oxígeno y nutrientes de desecho. Entonces, normalmente pues para que la sangre esté activa, pues necesita hemoglobina para su correcta oxigenación y que pueda sobrevivir ese hematocrito o ese glóbulo rojo dentro del organismo del paciente. Si el paciente no tiene una buena oxigenación y no tiene una hemoglobina de forma correcta, entonces pues no vamos a obtener la parte de plaquetas ni glóbulos rojos de forma correcta o completa. Normalmente pues los tipos de muestra de sangre que podemos utilizar varía, ¿sí? Normalmente pues en laboratorio requieren como mínimo en algunas ocasiones 5 ml de sangre, dependiendo del tipo de muestra que querramos utilizar. Pero pues esto nos puede variar, normalmente pues podemos obtener, ya más adelante les explico, de tubos de 1 ml, de 5 o de 3 ml, ¿sí? Dependiendo de la muestra que querramos. Hay algunos, pues, que normalmente, o lo ideal, pues para que lo tengan en cuenta, es que al momento de tomar la muestra, esta muestra no debe tener eh, luz solar con el fin de que no haya hemólisis o ruptura de algunos glóbulos rojos o glóbulos blancos, dependiendo de lo que querramos observar o la toma. Y después de esto, pues se puede llevar a refrigerar. Normalmente la temperatura de la nevera debe estar entre 2 a 8 grados centígrados. Normalmente, pues cuando son en regiones frías, no es tampoco mucho tiempo que debe quedar la muestra por fuera de forma temperada, ¿sí? Porque tenemos un clima cálido y por ende, pues, un clima frío, el cual pues es una temperatura casi de medio ambiente que no necesita mucho. Normalmente cuando es en clima cálido o en climas bastante con temperaturas altas, las muestras sí deben estar un poco menos tiempo que las de clima cálido para llevarlas al refrigerar, ya que esta temperatura me puede generar alguna alteración en el examen que quiero realizar. Entonces, como les dije anteriormente, aquí les muestro un gráfico. Normalmente, pues es la sangre total. Cuando tomamos la muestra se ve totalmente roja. Cuando la reposamos, normalmente vamos a ver el coágulo sanguíneo y aparte, pues el suero sanguíneo, ¿sí? Si nosotros centrifugamos la muestra, la vamos a ver de forma diferente, en la cual vamos a obtener lo que anteriormente les mencioné, que serían los glóbulos rojos, que es la cantidad de hematocrito con hemoglobina,
Y luego vamos a obtener la parte de plaquetas y glóbulos blancos, que serían las primeras células de defensa que hablamos de neutrófilos, linfocitos, monocitos y eosinófilos, y por ende vamos a obtener el plasma que es rico en proteínas, en nutrientes, en iones, en agua, en desechos y entre otras cosas. Entonces, esa sería gráficamente lo que va a pasar con las muestras sanguíneas, dependiendo pues de la muestra que querramos. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles serían los materiales necesarios? Como les dije al principio de la clase, pues agujas dependiendo del calibre, ya les expliqué más o menos qué calibres son las que debemos utilizar, tubos dependiendo de la muestra, el torniquete y materiales de manejo para la especie. Hay algunos pacientes pues que nos toca sedarlos un poco para mejor manipulación o de pronto ponerles un bozal, ¿sí? Para que se calmen un poco y poder tomar la muestra, ¿sí? Ya que los factores del paciente también pueden alterar la muestra. Puede ser que el paciente esté muy agresivo, tenga mucho estrés, pues el cuadro o la toma de muestra va a salir alterada con un cuadro de estrés o de deshidratación al momento de tomar la muestra por el estrés. Entonces es importante pues mantener el paciente en un lugar muy tranquilo o si es necesario pues sedar el paciente para la toma de la muestra. Como recomendaciones para cualquier tipo de muestra que vayamos a utilizar, ya sea en cualquier tipo de tubo que vayamos a requerir, entonces la ideal pues es dejar la muestra durante 15 minutos a temperatura ambiente. No dejar las muestras frente a los rayos de sol directo y mantener en una refrigeración, como anteriormente les dije, de 2 a 8 grados centígrados, dependiendo pues de esto, o 4 grados centígrados para evitar el choque térmico y que cause hemólisis en la muestra. Normalmente pues les digo, en tierra caliente pues de pronto las muestras no se deben dejar tanto tiempo por lo mismo, ¿sí? Porque el calor podemos variar un poco. Entonces por lo menos dejarla entre 5 a 8 minutos y ya pues en tierra de pronto de un clima un poco más templado ya se puede dejar un poquito más de tiempo ya que no va a haber un choque térmico más elevado. ¿Cuáles son los tipos de tubos que podemos encontrar en clínica de pequeños animales? Tubo tapa lila, tubo tapa rojo, tubo tapa azul, tubo tapa verde y tubo de tapa amarillo. Entonces, es importante que cualquier tipo de muestra vaya rotulado, ya sea pues de pronto si nosotros tenemos un laboratorio o vamos a mandar la muestra, ¿sí? Entonces es importante marcar el tubo con el nombre del paciente y de pronto especificar si es canino o felino, ya que pues en la mayoría pues de los laboratorios hay una gran carga de muestras sanguíneas y de pronto pues se puede confundir el tubo por nosotros no rotular muy bien la muestra y se puede perder y de pronto pues si es un paciente agresivo o que anteriormente pues nos tocó sedarlo, pues va a ser más complicado después volver a tomarle la muestra al paciente. Entonces siempre es importante recordarles antes de tomar la muestra, marcar el tubo y de pronto si se puede la fecha, ¿sí? O si no, pues tomar un papelito en el cual se marquen los datos tanto de la mascota como del propietario, que debe indicar el nombre del paciente, la edad, la raza, el sexo, me falta agregar ahí, la fecha del momento que se tome la muestra y los datos del propietario para quien va dirigido o de quién es esa mascota. Entonces, en cada uno de estos tubos, pues nosotros vamos a tener que el paciente, para la muestra del paciente, entonces les voy a explicar, dependiendo del qué tubo y de qué color, pues podemos administrar la muestra. Entonces, empezamos del tubo tapa lila. Podemos encontrar tubos hasta de 5 ml, anteriormente. Y hay otros que son microtubos que en estos tubos pueden alcanzar 1 ml o a veces hasta 0.5 ml. Justo le da la cuchara o decir alguna barrabasada, weón. Porfa, me apagan los audios. Ok. Entonces, como les dije anteriormente, vienen dos tipos de tubos, pero entonces los mismos tienen la misma composición si es de tapa lila. El de tapa lila tiene ETA,
¿sí? Que actúa como un componente anticoagulante, lo que quiere decir que no va a formar coágulos sanguíneos al momento de tomar la muestra. Entonces, él tiene la capacidad de unirse al calcio en la sangre para no formar el coágulo. Entonces, el tubo ofrece una protección celular al momento de las células sanguíneas. Normalmente, apenas nosotros tomemos la muestra, tenemos que agitar el tubo de movimientos suaves de un lado para el otro para que así se concentre la ECTA en la muestra de sangre para que no forme el coágulo sanguíneo. Hay algunos tubos de EPTA que tienen el ECTA en la tapa, ¿sí? Entonces, por eso es ideal nosotros hacer los movimientos de arriba hacia abajo para que se pueda conjugar la muestra y no se coagule. La muestra, ¿para qué se puede procesar? El único en clínica que ustedes pueden utilizar y que tengan mayor efectividad, pues es el tubo lila solamente para hemáticos. No hay ningún otro tubo que que no tenga anticoagulante para tomar tubos de cuadros hemáticos. El resto de tubos no nos serviría. Entonces, el único en pequeñas especies es el tubo tapa lila. Lo otro que podemos tomar con estos tubos tapa lila es el test de Ehrlichia y anaplasma, que son enfermedades hemoparasitarias en caninos. Porfa, me apagan los audios. Un mea culpa de haber confiado en una coordinadora que había sucumbido el apetito del poder. Flor, ¿me puedes colaborar Ahora les puedo decir, con los audios? al interior del Ministerio Público se sabía muy bien que se iba a cambiar a la coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, debido a los cuestionamientos derivados del tratamiento procesal de la información para someter a investigados con propósitos mediáticos y no jurídicos. La fiscal Barreto sabía que se produciría el cambio y ella solicitó mantenerse hasta el 7 de diciembre, indicando que era para conmemorar y ser galardonada por la detención de Listo. Entonces, como les venía comentando, entonces el tubo tapa lila es para el único en pequeñas especies que lo tengan en cuenta, tanto en caninos como en felinos, para toma de hemáticos. Es el único que les va a servir porque tiene EPTA. Lo otro que podemos recolectar en estos tubos es para los test de Ehrlichia y anaplasma, que son enfermedades que son transmitidas por la pulga y la garrapata. Son enfermedades que no tienen cura. Se trata la sintomatología de esos pacientes y sus signos clínicos de forma mensual. ¿Listo? El paciente puede vivir con esta enfermedad siempre y cuando se hagan los respectivos controles. Lo mismo que es para el test de virales en felinos, como el SIDA felino y la inmunosuficiencia felina. También son enfermedades que no tienen cura y lo ideal pues es que los pacientes tengan controles de forma mensual para hacerles un chequeo de estas enfermedades. Entonces se pueden tomar en estos tubos y se centrifuga la muestra, lo ideal pues sí, para tener mayor efectividad en estos test y que no de pronto tengan un falso positivo. Estoy hablando de test rápidos en el cual pues son como una prueba de embarazo, que si salen dos rayas de color rojo pues nos indican que el paciente es positivo. Si solo sale una raya pues es negativo, ¿sí? Que son para test rápidos. Entonces se centrifuga la muestra obteniendo el plasma, se pone en conjunto con el reactivo que trae la muestra para hacer el test, ¿sí? Y lo otro, pues ya si queremos mandar exámenes especializados, ya sería con estos tubos. ¿Qué serían los tubos? Perdón, tapa lila no, sino ahí sería tapa roja. El tapa roja
como tal, pues no contiene aditivos, o sea, no contiene hepta y se utiliza para la recolección y almacenamiento de sangre para bioquímica sanguínea, inmunológica, la parte de seriología y pruebas de varios tipos a nivel del virus, a nivel de varios tipos de virus y el perfil hormonal. Entonces, lo mismo, tenemos la misma composición de los tubos, hay unos que vienen de 5 ml y otros de 1 ml. Entonces, estos tubos no contienen heparina, perdón, no contienen hepta, lo que significa pues que se va a coagular la muestra, ¿sí? Van a formar coágulos. Entonces, ¿qué pasa? Lo ideal para hacer la bioquímica sanguínea, que es para mirar de pronto funcionalidad renal y hepática del paciente, también se obtiene la funcionalidad del páncreas, se tiene con estas muestras, ¿cierto? Entonces, lo ideal de estas muestras es centrifugarlas para obtener el plasma del paciente y tener unos resultados más específicos. Normalmente, pues para la parte inmunológica o seriológica es para hacer un PCR de cualquier virus. Nosotros lo podemos tomar de pronto sanguíneo o hay otros que lo toman del líquido encefalorraquídeo o otro por la médula, ¿sí? Para de pronto mirar qué tipos de virus, si el paciente de pronto tiene rabia, si tiene moquillo, si aparte pues para confirmar enfermedades homoparasitarias que de pronto se hicieron con un test rápido, que es como Ehrlichia anaplasma o el virus de leucemia y sida felino. Entonces se utiliza para reconfirmar la prueba rápida. Entonces el 99% de especificidad lo vamos a obtener de un PCR, ¿cierto? Entonces, se toman es con este tipo de muestra. Lo mismo es para mirar el perfil hormonal. Si nosotros sospechamos que nuestro paciente es hipotiroideo, hipertiroideo, que tiene pronto enfermedad de Cushing, o también de pronto me faltó agregar ahí dos exámenes. Si nosotros queremos mirar que nuestro paciente hagamos una glucosa sanguínea, si sospechamos que nuestro paciente es diabético, entonces se pueden tomar glucosas en estos tubos, se centrifugan y se toman la muestra. Lo otro es para mirar el perfil de SMDA, el cual es para mirar la funcionalidad del riñón. Entonces, acá les comento, pues es el examen un poco más especializado en el cual pues nos mira en qué grado está la funcionalidad del riñón. Si de pronto sospechamos que nuestro paciente pues ya tiene una falla renal de pronto empezó aguda y que le estamos suministrando un tratamiento para esto y no hay efectividad y ya volvió a crónica. Entonces se puede tomar el perfil de SMDA para mirar qué tipo de estadio se encuentra el riñón. Entonces, esta funcionalidad de, del riñón, entonces nos mira, hay 4 estadios, normalmente pues va de 1 a 100, en el cual nos va a evaluar si el riñón tiene viabilidad o no. Si la medicación que nosotros le estamos manejando a este paciente pues es nula, entonces pues el riñón ya no tiene pues nada más que hacer. Entonces ahí se toman medidas drásticas, ya sería pues mandarlo a un especialista, ¿sí? El perfil hormonal, entonces un paciente cushiniano, un paciente hipotiroido que nos va a medir la T4 libre, TSH y el cortisol. Entonces, este estuvo es específico para ese tipo de muestras de estos pacientes. Hablamos del tubo tapa azul, que contiene este tubo. Este tubo contiene citrato de sodio que se utiliza para pruebas de coagulación en sangre. Y aparte, pues toma de plaquetas sanguíneas, si se toma de una vez, se tiene que procesar y centrifugar en máximo 15 minutos. Después de este tiempo ya no serviría, ¿vale? Entonces, si nosotros pensamos, pues yo lo tomo de esta manera. Cuando un paciente sospechamos que de pronto, pues puede ser diabético o que tiene una falla de coagulación al momento de nosotros tomar la muestra, el paciente no forma la sangre no le para, ¿sí? Nos forma un coágulo en esa vena para que haya hemostasia en esa vena, ¿sí? Entonces, pues ahí yo diría como que, oye, nuestro paciente de pronto necesita un perfil de coagulación y miramos si de pronto si tiene una enfermedad de base, hormonal, sí, que puede ser de pronto que es diabético y que nos esté generando pues de pronto esta alteración.
o que el paciente de pronto tenga un daño a nivel cardíaco, ya sea de pronto que tenga una arritmia o un soplo, o que el paciente tenga cardiomegalia y que el corazón pues no me esté trabajando de forma correcta, le puedo mandar un perfil de coagulación en el cual se tiene que tomar en un tubo tapa azul que contiene citrato. Las plaquetas sanguíneas se pueden tomar también en este tubo, que sería lo ideal. Pero entonces la recomendación pues que les dejo. Entonces, si nosotros tomamos plaquetas, entonces deben ser en un tubo totalmente lleno, ¿sí? Si de pronto el de coagulación normalmente pues nos piden máximo 1 ml, pero cuando son de plaquetas debemos llenar todo el tubo, que completaría los 5 ml para tener mayor efectividad de plaquetas. Tomamos la muestra en este tubo, de una vez se tiene que centrifugar para no perder las plaquetas que se van a recoger al momento de centrifugar la muestra. Ustedes se preguntarán para qué servirán las plaquetas. Yo las uso normalmente cuando los pacientes tienen heridas que son complicadas de cerrar. Entonces me refiero a que nuestro paciente, bueno, yo las he usado cuando los pacientes han sido atropellados y tienen unas heridas bastante abiertas y complicadas. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces de pronto utilizamos que la medicación, o que de pronto de forma natural, como la sábila o de pronto la caléndula, o de pronto cremas que sirven para generar analgesia y la cicatrización, pero no hay efectividad. Entonces se toma sangre de ese mismo paciente, se centrifugan y se aplican las plaquetas en esas heridas. Normalmente cuando se aplican las plaquetas, yo suspendo todo tipo de medicación tópica que nosotros que hayamos implementado anteriormente, ¿sí? Solo dejo las plaquetas actuar durante 8 días. Si de pronto hay buena efectividad, repito las plaquetas a los 8 días. O de pronto cuando son úlceras sanguíneas, ya recuerden que estas úlceras son difíciles de cerrar, ya que causa traumatología en las 3 capas de la piel, que serían la epidermis, dermis, hipodermis, y pues es muy difícil generar pues de pronto la fibrina y protombina, que es para la circulación de la parte de la cicatrización. Entonces las podemos utilizar también en estas heridas abiertas. Se puede utilizar tanto en caninos o en felinos. Lo ideal es que sea del mismo paciente, ¿sí? En algunas ocasiones también he intentado de pronto de pacientes jóvenes. Me refiero a si el paciente ya es un paciente geriátrico mayor de 10 años, entonces pues ustedes saben que la circulación de ellos pues va a ser un poco más retardada. Entonces podemos utilizar plaquetas de otro canino que sea un poco más joven para ayudar a la parte de mejor cicatrización de estas heridas. El tubo tapa verde pues va a contener heparina y se utiliza pues para la extracción de sangre, para pruebas de bioquímica sanguíneas de emergencia o seriología. Entonces, normalmente pues estos tubos yo los utilizo pues digamos acá en Colombia. Hay perfiles de salud completo pues que nos va a evaluar toda la parte funcional del paciente. Entonces, digamos, acá hay perfiles que son completos que quiero mirar hígado, ¿sí? Entonces, hay un perfil hepático que te evalúa bilirrubinas, ALT, ACT, proteínas totales, albúminas, globulinas, todo lo que tenga que ver con la parte hepática. Hay otro que es un perfil renal, te evalúa toda la parte renal. Hay otro que es un perfil electrolítico, te evalúa toda la parte de electrolitos. O hay uno que es completo, que vienen todos juntos y se evalúan pues los 16 parámetros, o hay otro que se evalúan hasta 24 parámetros, que es como una bioquímica sanguínea un poco más completa y especializada, que se hacen con bichet y máquinas especializadas. Entonces se pueden utilizar estos tubos que tienen heparina y pues que no van a generar de pronto alguna reacción con las máquinas o los bichet especializados. El otro tubo que hay, pues, es el tubo de tapa amarilla. Entonces, este tubo también nos sirve, pues, de pronto para la coagulación del paciente. Entonces, como tal, pues, este tubo contiene 2 aditivos. El primero, pues, es un coagulante que se asocia uniformemente a la superficie interna del tubo, em, y lo que acortará la gran medida del tiempo de coagulación. 2, pues tiene un gel separador
que solidifica al centrifugarse para separar el suero del plasma y nos sirve también pues de pronto para tomar algunas bioquímicas o también nos sirve pues para la parte de coagulación. Sería lo único que serviría. Entonces, teniendo en cuenta los tubos que hay, la clasificación y los colores, entonces allí pues recuerden lo que les dije, lo ideal pues es esperar por lo menos 15 minuticos y si vamos a enviar las muestras, pues deben estar en refrigeración en una temperatura de 2 a 8 grados centígrados para no generar un choque hipotérmico y que cause hemólisis. El único tubo que no puede esperar más de todo este tiempo es el tubo para hacer las plaquetas. Como les dije, se tienen que hacer en un lapso de prácticamente inmediato. Si no, no van a servir. ¿Cuánto tiempo pueden durar en la nevera estas muestras? Normalmente en un lapso de 12 a 18 horas pueden permanecer en el tubo. De ahí en refrigeración, ¿sí? De ahí, si se pasa más tiempo, pues la muestra ya no puede servir porque van a generar un choque térmico o hipotérmico y podemos generar una hemólisis de este tipo de muestras, ¿vale? Hablamos ahora de las biopsias. Entonces, nos llega un paciente con este tipo de masas o protuberancias a nivel de cualquier parte del cuerpo, ¿cierto? Entonces, lo ideal que les recomiendo como médicos veterinarios es que mandemos esto a biopsia para mirar si estas muestras pueden ser cancerígenas o no, porque hacemos una recesión de estas masas tumorales o posiblemente o abultamientos o neoplasias, se les hace una... se les quita al paciente y luego llega el propietario a los 2 o 3 meses y me dice, mire doctora, al paciente le reincidieron más masas y ¿por qué usted no me dijo qué pasa con el paciente? Entonces, lo que yo siempre les recomiendo a los propietarios o siempre les trato de incluir es tomarle una biopsia para mirar si estas masas son malignas o benignas y hacerles saber al propietario que estas masas pueden reincidir, ¿sí? Al momento de hacerlas quitar o que puede complicar el cuadro una vez tomadas esas muestras. Entonces, hay varias formas de tomar estas biopsias. Entonces, normalmente pues se hace bajo sedación, entonces se hace una anestesia, ya sea inhalada o tibia, dependiendo pues del caso del paciente y del bolsillo del propietario. Entonces, se retiran estas masas a nivel tumoral, ¿sí? Se quitan y normalmente en qué las podemos enviar para hacer la biopsia. Entonces, hay unos tubos o unos frascos que son de uroanálisis que vienen ya estériles, ¿sí? Entonces, se pueden utilizar y lo ideal es que el principal factor es el formol, ¿sí? Que nos va a conservar la celularidad de la muestra hasta por lo menos de 8 a 1 año, ¿sí? Puede durar esa muestra ahí. Pero eso es lo que yo les digo a los propietarios para que la envíen, ¿sí? Porque desde que nosotros le digamos, no, esa muestra dura 1 año, entonces el propietario dirá, bueno, entonces en 1 año mandamos esa biopsia. Entonces lo que yo les digo para incentivar a los propietarios y tener un mejor diagnóstico es que máximo dura 15 días. Pero normalmente, médicamente, esto nos puede durar hasta 8 a 1 año, siempre y cuando se proteja con formol. Entonces, ¿yo qué uso? Si utilizan este frasco, entonces 1 ml de formol más 4 ml de agua estéril para conservar la muestra, si es en este frasco. Entonces tomo la muestra y de una vez la incluyo. Pero antes de poner la muestra en el frasco ya debe contener el formol más el agua previamente estéril. Hay otras masas que de pronto pues no son tan visibles como se ven en las imágenes o esos abultamientos, sino que hay unas que crecen de pronto en los ganglios linfáticos o de pronto pues que son a nivel subcutáneo, pero que no se asocian como a nivel exterior. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se pueden tomar una muestra con el famoso TrueCut, que es un aparato que es cortador de estas masas para tomar la biopsia. Entonces, lo que va a hacer él es cortar las 3 capas de las células, perdón, las 3 capas de la piel para tomar en sí, pues, una porción de esa masa. O lo otro, y se manda, pues, en la parte del formol, ¿sí? Lo otro que podemos hacer es por aguja, un aspirado de aguja fina. Entonces, pues ahí ya sería de pronto, ya les explico, en raspados de piel,
para conservar la celularidad, ¿sí? Pero entonces si normalmente pues la hacemos con el Trucut y agarramos un poco de la muestra o las capas, la podemos enviar en estos frascos. Como les dije, el principal factor va a ser el formol. Y para incentivar a los propietarios, pues lo ideal es que las muestras sean enviadas lo más pronto posible para que pues tengamos un diagnóstico ya definitivo y poder tratar al paciente ya sea como un paciente oncológico o un paciente de pronto que sea una masa no maligna y que se pueda tratar de forma de pronto inmediata. Hablamos de toma de muestras de materia fecal. Entonces, hay dos maneras de tomarle la muestra de materia fecal. Entonces, una es directamente del paciente al interior del recto con una sonda estéril. Normalmente, pues estas sondas son de sonda Nelaton, se llaman así, o sondas urinarias, ¿sí? Normalmente yo uso el calibre mínimo, que es el calibre 6 o el 8 máximo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues el calibre pues siempre va a afectar al paciente. Y pues antes de tomar la muestra, yo lubrico la sonda con agua estéril, ¿sí? En la sonda para poder ingresarla directamente en el recto del paciente y obtener la muestra. La otra forma, pues, es directamente tomar la muestra directamente del suelo tan pronto el paciente defeque. Le puedo decir a los propietarios o le puedo dar yo normalmente siempre los uso, los tubos que anteriormente les enseñé, estos tubos de uranálisis, se los doy. O de pronto hay otros de uso humano que son más pequeñitos y que tienen una paletica para recolectar la muestra. Lo ideal para de pronto saber qué carga parasitaria tiene es que si ustedes lo mandan pues en casa, es que los pacientes, los propietarios cojan la muestra siempre y cuando la muestra esté lejos del suelo, que sea siempre en la parte superficial, de pronto para no confundir con un falso positivo, de pronto algún otro parásito que sobrevive en el suelo y podamos obtener de pronto errada la muestra. Entonces, cuando son materia fecal, yo nunca recomiendo pues que sea refrigerada la muestra pues para obtener de pronto datos más confiables y tampoco que se acerque a la luz solar. Entonces, lo que yo hago, les digo por los propietarios es que si toman la muestra enseguida, pues no la lleven o no la acerquen a la parte del consultorio de la veterinaria para de una vez ser procesada, ¿sí? Una muestra que es de más de 24 horas, yo la devuelvo. ¿Por qué? Porque se va a perder la humedad de la muestra de la materia fecal y la conservación de algunos parásitos, ¿sí? Entonces, hay algunos que son muy frágiles con la luz solar y se degradan, otro por las temperaturas, ¿sí? Entonces, lo ideal, pues, es que siempre, pues, le mandemos, o yo siempre mando los frascos uroanálisis que siempre van a estar estériles, o si no, los de la los de uso humano. Si yo la tomo directamente, pues ustedes tienen la posibilidad de que haya microscopio. Entonces, ¿qué hago para que nuestro compañero de laboratorio la pueda procesar? Entonces, con la sonda urinaria, entonces, de una vez tomada la muestra, pues con un portaobjetos la extiendo y aparte, pues le pongo aceite de inmersión y la cubro con un portaobjetos y rotulo la muestra para que mi compañero solo tenga pues que ver en el microscopio y mirar si de pronto hay alguna alteración. Si llegado el caso, pues ustedes la necesitan transportar, pues lo ideal puede ser lo mismo en este tubo ya, en el de uroanálisis rotulado y pues no necesita refrigeración con el fin de que la muestra no pierda la humedad, ¿sí? Y que no pase más de 24 horas. Si pasa esto, pues entonces volver a tomar la muestra, que sea una muestra fresca para no tener falsos negativos. El raspado de piel, ¿sí? Entonces, los materiales adecuados siempre va a ser un portaobjetos, una hojilla de bisturí y aceite de inmersión. Entonces, ¿para qué podemos tomar una muestra, un raspado de piel? Entonces, cuando de pronto el paciente tiene lesiones externas en la piel o para tomar la biopsia que anteriormente les mencioné o cuando pues hay demasiado prurito. Entonces, normalmente pues podemos hacer un raspado de piel o hasta una biopsia
digamos, en esta imagen que se ve ulcerativo. Entonces podemos poner el portaobjetos encima de la muestra que sea por impronta, ¿sí? Entonces, así sin aplicar nada y tenemos una herida que está bastante húmeda, entonces podemos pasar el portaobjetos en varias zonas a toquecitos sin aplicar absolutamente nada y se puede mandar eso pues de pronto a una biopsia para mirar si se observan células cancerígenas o si de pronto pues hay carga bacteriana, dependiendo de lo que nos vaya a arrojar, ¿sí? Puede ser por impronta 1. 2, de pronto ustedes ven que el paciente pues llega de pronto con estas alteraciones que tienen abundantes costras, ¿sí? Entonces, lo ideal para tomar un buen raspado de piel, yo siempre lo hago de 3 formas, ¿sí? Entonces, una ya es por impronta en la zona húmeda, ¿sí? Así como se mostró en la primera imagen. 2, con una hojilla de bisturí voy a raspar, ¿sí? Esa costra que está alrededor, que es de parte amarilla, blanquecina, la raspo, ¿sí? Y esa caspa o esa costra que me va a formar el paciente, la incluyo en el portaobjetos y envío dos, ahí irían 2 placas. Entonces, la primera por impronta, la segunda por la caspa. La tercera, ¿cómo sería? Después de quitar la costra o la caspa, yo siempre a los pacientes les saco un poquito de sangre. ¿Por qué? Al momento pues de nosotros hacer ese raspado, podemos encontrar de pronto demodex, sarna sarcóptica, ácaros, porque ellos se van a alimentar de la queratina. Y la queratina está en la última fase de la piel, que sería en la hipodermis, ¿sí? Que hay queratina en donde se va a formar la parte del pelo del paciente y allí es donde la voy a encontrar. Entonces, la tercera placa que envío es con un poco de sangre. En algunas ocasiones yo hasta envío la hojilla de bisturí con la sangre porque de pronto ahí se pueden ver. O si no, con la hojilla extiendo en la lámina toda la sangre y aparte pues envío la hojilla de bisturí. ¿Listo? Y la cuarta placa que envío bueno, esta es lo que le digo de las costras. Podemos hacer un raspado y enviar la muestra, ¿sí? Pero siempre y cuando pues sean húmedas. Y la cuarta placa que yo siempre envío es arrancando el pelo completo, ¿sí? Entonces puede ser de pronto con las pinzas hemostáticas o con mi misma mano. Puedo arrancar el pelo de raíz, como se muestra en la imagen, y lo paso a una placa, perdón, a un portaobjetos, ¿sí? Entonces, lo ideal, pues como yo les recomiendo siempre en raspado de piel, pues enviar estas 4 láminas de ese mismo paciente en esas 3 posiciones, ¿sí? Entonces, les repito, una por impronta, 2 por raspado de piel por costra o caspa, 3 con sangre, pueden enviar la hojilla, y cuarta por hacer un tricograma, que es arrancar todo el pelo completo, ya sea manual o de pronto con una pinza. Al momento de ustedes terminar, el aceite de inmersión lo pueden utilizar en la tercera, en la segunda, tercera y cuarta placa. Cuando es por impronta no es necesario aplicar aceite de inmersión. En el resto sí es ideal para que se compactan de pronto las bacterias, los ácaros o de pronto algunos hongos, ¿sí? Lo otro que también pues les recomiendo es siempre usar guantes al momento de tomar estas muestras, porque no sabemos si de pronto eso puede ser contagioso para el humano. Entonces siempre y cuando pues tomar estas placas o estas raspados de piel con guante. La muestra pues de hisopados. Entonces, me faltó explicarles un punto. Anteriormente pues les dije lo de la biopsia. Entonces, les había comentado cuando de pronto hay masas tumorales que no se evidencian a la parte externo, sino interno. Entonces, ¿qué pasa? Podemos hacer una punción, ¿sí? Como les mostré en esta imagen, una punción en forma de abanico. Introducimos la jeringa, lo recomiendo pues de 3 ml, ¿sí? Con el émbolo completo, ¿sí? Estéril. Hacemos la punción y hacemos retracción del émbolo sin sacar la aguja en forma de abanico. Me dirijo hacia otra porción donde está la masa, hago retracción, así hasta completar un ángulo de 360 o hasta formar un medio abanico. Al momento de nosotros sacar la muestra completa, entonces en la lámina, en el portaobjetos, ¿sí?
le quito la jeringa, ¿sí? Perdón, saco la jeringa completa, ¿sí? Una vez haciendo estos aspirados en forma de abanico, retraigo un poco de aire, aún así con la jeringa, y todo este aire lo voy a expulsar directo en el portaobjetos, ¿sí? En el cual va a haber un poquito de pronto de líquido, o van a haber un poquito de células sanguíneas, y después de haber hecho este aspirado, le aplico aceite de inmersión y lo dejo secar, ¿sí? O la dejo secar sola para que pues de pronto esto se pueda mandar de pronto a biopsia, se llamaría así, biopsia por hisopado, con el fin de mirar células cancerígenas. Entonces, la muestra con hisopados, ¿cómo sería? Entonces, se pueden utilizar de pronto en el canal auditivo, en el canal vaginal, en la parte prepucial, en la mucosa conjuntival o en la parte oral. Entonces, el canal auditivo, cuando hay abundante cerumen de los pacientes que se rascan y tienen un cerumen bastante oscuro y muy líquido. En el canal vaginal, de pronto, pues ahí podemos hacer estos hisopados, pues yo los he hecho de pronto cuando la propietaria quiere hacer una inseminación artificial. Entonces, se pueden mirar de pronto celularidad o en qué etapa del ciclo estral está la paciente para confirmar de pronto de que sea una preñez exitosa. En la parte prepucial también de pronto cuando los pacientes pues quieren mirar o si de pronto tienen infecciones de masas tumorales como el TBT por transmisión sexual o si de pronto tienen inflamación del glande se pueden utilizar. En la parte conjuntival, si de pronto el paciente tiene una sinusitis muy marcada, una rinosinusitis o una bronconeumonía, ¿sí? Ahí se pueden tomar eso. En la parte oral, si de pronto también tienen algunos efectos de pronto de papilomas o alguna secreción bastante compleja como un absceso, ¿sí? Entonces ahí se pueden tomar. Lo ideal pues serían los hisopos totalmente estériles, solución salina, el portaobjetos o tubo de tapa roja. Entonces acá pues les dejo unas muestras, unas imágenes, digamos en la hembra. Entonces para de pronto lubricar se puede poner un poquito de solución salina antes de ingresar a la parte genital, se toma la muestra y de una vez esto se va a extender en el portaobjetos, se deja secar y se envía. Lo mismo de pronto pues para la parte de alguna alteración de la parte de la mucosa. Entonces, una vez tomada la muestra, se va a extender. Entonces, en la primera imagen es de la parte vaginal, ¿sí? Y la segunda, este es un cerumen que de pronto el paciente tenga una otitis crónica, irritación e inflamación del canal auditivo interno y externo. Se toma la muestra y se hace un extendido de la misma, se deja secar y se envía. Normalmente estas muestras, lo ideal es dejarlas secar de forma correcta. Ese es el éxito de las muestras. Por lo tanto, pues no necesitan refrigeración si de pronto las quieren mandar para laboratorio o si ustedes mismos pues las quieren observar, no necesitan pues refrigeración. El principal factor es que el hisopo esté estéril o la muestra la dejen secar muy bien. Tubo de tapa roja de pronto cuando querramos hacer de pronto un urocultivo para mirar si de pronto me ha pasado a algunos pacientes que causan resistencia a algunos antibióticos. Entonces, digamos, hubo un paciente, un felino, que generó resistencia a 5 antibióticos que le apliqué. Entonces, hizo resistencia a la ampicilina, a la cefalexina, a la amoxicilina, al Uniclav, ¿sí? Hizo resistencia y no le curaba la sinusitis. Entonces, mandé a hacer un urocultivo para este tipo de biopsias. Entonces, digamos, en donde yo estoy al laboratorio de la biopsia, normalmente pues era un viaje bastante largo, ¿sí? Por lo menos unas 5 horas en llegar la muestra al laboratorio. Entonces, para enviar esta muestra, tomé el hisopo estéril con la muestra del paciente directamente en la parte conjuntival nasal, que el cual pues también hubo moco bastante. Entonces, normalmente hay un reactivo que vienen ya los tubos en el cual van a estar húmedos, ¿sí? Hay algunos que lo tienen.
de pronto en ese momento pues no lo tengan, entonces también se puede con un tubo de tapa roja de pequeño, se llena con un poquito de solución salina y se envía el tubo, se mete el tubo estéril directamente en esa solución salina y el tubo pues también va a estar estéril y se envía rotulado, ¿sí? Para mandarlos de pronto a largos viajes. Normalmente pues lo que les recomiendo es que de pronto estas muestras no duren más de 2 días en esta solución para que ese urocultivo que vamos a realizar, pues no se pierda la cantidad bacteriana y se pueda observar de forma correcta. El paciente que les comento, el único antibiótico que de pronto tuvo efectividad fue la vancomicina. De resto no hizo una resistencia a la mayoría. Entonces, de pronto estos hisopados para hacer urocultivo serían los ideales. Y para envío de muestras, pues hay unos tubos que ya vienen de pronto con la solución directa, o si de pronto ustedes no los tienen, entonces pueden tomar el tubo tapa roja con un poquito de solución salina y enviarlo. Hablamos ahora pues del uroanálisis. Entonces, para toma de uroanálisis hay 3 maneras. Entonces, uno es haciendo es hacerle una cistosíntesis ecoguiada. Entonces, normalmente, pues con ayuda del ecógrafo miramos si de pronto pues hay orina en la parte de la vejiga. Entonces, si esta está llena, pues con una jeringa de 10 ml sería lo ideal. Se recolecta la muestra y se envía, ¿sí? Se puede hasta enviar en esta misma jeringa que se tomó la muestra, porque esta es una jeringa estéril, que es lo ideal, ¿sí? O 2, se puede, si de pronto es muy complicado, pues se puede soltar al paciente directamente. Lo ideal es siempre que ustedes apliquen la sonda, hagan un buen lavado con lactato de Ringer o cloruro de sodio en la zona genital. Recuerden pues que en algunos pacientes, en machos, pues hay esmegma, que es una capa pues de pronto para bacterias, y pues en hembras está también su lubricación, en el cual pues esto nos puede dar gran cantidad de bacterias. Entonces se hace un buen lavado, se pone la sonda urinaria y se recolecta la muestra directa. Entonces, lo ideal que es que sea de pronto pues ahí hay un tubo de uroanálisis, o si no pues con una jeringa estéril y se envía. O lo otro es decirle a los propietarios, de pronto si de pronto les parece a algunos propietarios pues muy traumático, entonces que al momento de ellos orinar, recolecten la muestra con el tubo estéril. Entonces que los primeros 3 chorros que el paciente haga, entonces sean eliminados, y ya cuando haya una cantidad pertinente, ahí sí toman la muestra directamente del paciente. Normalmente se debe procesar en menos de 30 minutos la parte del uroanálisis. Y si está refrigerada, solamente nos puede durar entre 6 a 12 horas no más. ¿Por qué? Porque el sedimento pues, urinario puede despigmentar o aumentar la parte de a nivel microbiano, y puede generar falsos positivos. Entonces, normalmente pues hay algunos que tienen mucho sedimento, cálculos renales o cristales de trifosfato, ¿sí? Cristales triples. Entonces, si queremos tener un buen uroanálisis, porfa me apagan los micrófonos, miren que ya voy a acabar. Yo te digo. Así es complicado seguir, muchachos. Porfa me apagan los micrófonos. Así se me echa la. Ahí está. Así más calentito, bebé. Bueno, esperen un momento porque es que así no puedo continuar la clase. Es la pizza, pues. No, con la 5. Vale, entonces como les venía comentando, normalmente pues para hacer un uroanálisis lo ideal pues es para mirar si el paciente de pronto tiene sedimento, la densidad urinaria, si de pronto ese paciente tiene cristales o tiene el mismo sedimento. Entonces, ¿qué pasa?
Si dejamos la muestra más de 30 minutos, el sedimento o los elementos se van a desintegrar y los microorganismos van a generar pues aumento. Y pues va a ser imposible que nosotros pues hagamos una buena recolección, ¿sí? Entonces, eso sería lo ideal con la parte del uroanálisis. Lo otro que realizamos, de pronto, si ustedes tienen la oportunidad de hacer el test de Heller en el momento de la orina. Entonces, ¿de qué se trata este test de Heller? Entonces, con un tubo de ensayo, ¿sí? En el cual se muestra la imagen, que es este tubo transparente. Entonces, se aplica un poco de orina en la cual pues se espera un minuto para proceder la lectura. Entonces, ¿qué pasa? Se agrega la orina y se agregan unas gotas de ácido nítrico. Entonces, ¿qué pasa? Si se forma un anillo blanquecino lechoso en el centro, como se observa en esta imagen, acá, entonces sería positivo para proteínas el paciente. Y si se forma un halo verdoso por debajo del anillo, quiere decir pues que hay bilirrubinas. Ay, es que ahí se ve un poco naranja, pero normalmente pues si hace un halo verde, perdón, verdoso, sí, me indica que sería positivo a proteínas, por ende pues me va a salir positivo a bilirrubinas. Entonces, esta prueba como tal nos va a permitir pues realizar la presencia de proteínas y pigmentos biliares en la orina. Normalmente esto se tiene que hacer de forma inmediata una vez se tome la muestra, ¿sí? Entonces, esto también es para descartar de pronto problemas a nivel hepático, se puede hacer de forma completa. Lo ideal es que el tubo de ensayo pues esté estéril, que la muestra esté fresca en la de orina y se agrega el ácido nítrico para hacer esta prueba. Y por último, hablamos de anticoagulantes pues utilizados para hacer transfusiones sanguíneas, que esto pues más adelante les voy a explicar completo cuáles serían pues la manera ideal pues de la transfusión sanguínea. Entonces, lo que les comento para hacer de pronto recolecta de transfusión sanguínea, lo ideal es que sea de la vena yugular. ¿Por qué? Pues es más rápido, recolectamos de forma mucho más rápida. Bueno, entonces normalmente hay dos tipos de bolsas para recolectar la parte de transfusión sanguínea. Entonces hay una que es CPD, que es citrato fosfato con dextrosa. Entonces se puede almacenar en temperatura y refrigeración durante hasta 2 o 3 meses, semanas. Entonces las plaquetas son variables y para aproximadamente 3 días. Entonces, máximo, yo diría que esas bolsas nos pueden durar 2 semanas, no más, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues se va a perder la parte de todo lo que compone la parte de la celularidad y los glóbulos rojos. Hay otra que es CPDA, que es citrato, fosfato, dextrosa y adenina, que contienen también estas bolsas. Entonces, también lo ideal es que se mantengan en la parte de refrigeración para pues como tal, pues conservar toda la parte de la sangre, que yo les había comentado, glóbulos blancos, rojos y la parte plaquetaria. Entonces, lo ideal pues es de la yugular, haciendo una buena antisepsia en la zona a incidir. Eh, Se pone directamente la bolsa, normalmente la bolsa pues ya trae su pericraneal o su aguja para hacer una recolección completa de la sangre. Entonces, hay algunos pacientes pues que necesitan sedación y pues hay otros de pronto que no, pero pues lo ideal sería la yugular, que es mucho más rápido para completar la bolsa. Ya de pronto si quieren saber un poco más de pronto de cómo, qué de pronto debe tener el paciente, de pronto qué tips tener en cuenta, pues ya sería en la siguiente clase. Entonces, para la toma de muestras sería siempre de la yugular y de pronto con estas bolsas y máximo duran 2 semanas. De resto ya pues necesitarían nueva sangre para otro paciente. Y pues eso era lo que les quería compartir de la toma y recolección de muestras. Ahora pues vamos a pasar a la sesión de preguntas. Si alguno tiene alguna duda o inquietud respecto a la clase, recuerden pues que el chat va a estar activo y pueden de pronto también prender sus micrófonos si lo desean para alguna duda o inquietud.
Entonces, lo ideal es que no se queden de pronto con alguna duda o de pronto alguno ha tomado alguna muestra y quieren compartirlo. Entonces, este es el espacio. Me hacen una pregunta por el chat. Cuando comentó que los perros atropellados se realiza el examen y se centrifuga, allí se extraen las plaquetas y se colocan directamente en la herida. Ujú. Entonces, lo que les comento, entonces el paciente, ustedes pues de pronto lo estabilizan, le hacen de pronto alguna sutura y quieren que la herida cicatrice mucho más rápido, entonces se toma la muestra de cualquier vena, ya sea pues la vena cefálica, safena, las que las había comentado anteriormente. De cualquier vena, pues lo ideal pues sería que, espérenme, allá. Entonces lo ideal sería cualquier vena que ustedes escojan, está bien. Pero entonces que el tubo sea tapa azul que contenga citrato. Y directamente pues se centrifuga la muestra. Una vez centrifugada la muestra, se tiene que aplicar de forma inmediata. Si de pronto en un espacio usted dice, no, espere un momentico, entonces las plaquetas deben ir directamente y máximo van a durar 1 hora. De ahí las plaquetas pues ya, si ustedes las quieren aplicar, ya no funcionan. Lo otro pues que yo les recomiendo es que si es de pronto para aplicar en heridas, ¿sí? Hay otro método que yo también uso las plaquetas, es cuando los pacientes tienen úlcera corneal y de pronto los pacientes o sea, les instauro un tratamiento paliativo con plaquetas, con epitelizante y con regenerantes a nivel ocular. Si eso no tiene efectividad, entonces los paso para flap de tercer párpado. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo, se toma la muestra de la sangre con el citrato en el tubo tapa azul, se mandan a la nevera y estas plaquetas les digo a los propietarios que las mantengan en la nevera y cada 8 o 12 horas le estén aplicando 1 o 3 goticas en el ojo afectado. ¿Por qué? Porque las plaquetas me van a ayudar con la regeneración a nivel de la cicatrización de los pacientes. Se me olvidó comentarles, entonces también es importante y también me ha ido súper bien cuando hay úlcera corneal. Y también se puede utilizar para heridas, pero entonces para heridas las aplico de una vez para que no se pierda la parte de la cicatrización o la coagulación. Me hice muy buena explicación. ¿Cómo se puede abordar los pacientes que no se les es, que no se les pueda extraer sangre? Bueno, pues ahí lo ideal, de pronto, sí se les puede extraer, de pronto son los pacientes que están muy deshidratados y que al momento pues de ustedes tomar la muestra, de pronto se coagule o de pronto baje muy despacio, ¿sí? Entonces lo que les recomiendo pues hidratar primero el paciente muy bien, que de pronto si está demasiado deshidratado o viene ya en un shock o una deshidratación de un 8 o un 10%. Entonces, lo ideal pues sería ustedes hidratar el paciente de forma endovenoso, estabilizarlo y luego sí tomarle exámenes sanguíneos, que sería pues lo ideal, ¿sí? Pero pues de extraer pues lo que yo les digo, si ya la parte de las safena, cefálica o la medial, pues como tal no tenga efectividad, entonces te aconsejo que mejor pues uses la yugular, que es esa pues no falla, esa no falla. Me comentan, cuando se seda a un canino, la sangre no lleva residuos anestésicos. Entonces, ahí tú mismo me estás dando la respuesta. Entonces, un anestésico es muy diferente a un sedante, ¿sí? Entonces, un sedante, pues hablamos de que el paciente pues esté un poco más tranquilo y relajado, y un anestésico es ya cuando el paciente está totalmente plano. Entonces, un tranquilizante podemos utilizar de pronto silacina, cepromacina, de pronto diazepam, que son de corto tiempo. Y es para que el paciente se cede, ¿sí? Más no se profundice. Si lo queremos profundizar, pues ya sería con propofol o ketamina o isoflurano, que ahí sí haría repercutación a nivel de la muestra.
pero si se hace al paciente para tranquilizarlo y se toma la muestra de forma inmediata, no te va a repercutir ningún fármaco para la muestra, para el resultado de la muestra, ¿sí? Entonces, pues lo ideal sería que tú en vez de profundizar al paciente lo cedes, ¿sí? Pero si lo tomas de una vez, no tiene que haber de pronto alguna repercusión a nivel de los resultados. Me preguntan lo del formol, entonces normalmente pues lo que yo te recomiendo es que pues yo los envío normalmente o personalmente en los frascos de orina que son estériles, ¿sí? Y también pues son de uso humano, ¿sí? Los frasquitos urinarios. Entonces para la muestra yo envío 2 ml de formol más 3 ml de agua estéril, ¿sí? Se pueden combinar. Si de pronto el tubo es más grande, entonces tú haces esa relación. Si aplicas 2 ml de formol, pues vas a aplicar entonces 6 ml de agua estéril, ¿sí? Dependiendo del frasco. Pero entonces yo normalmente pues uso esos frascos de uroanálisis que pues en realidad pues son muy buenos y pues te van a ayudar pues a que la muestra pues dure bastante tiempo. Me pregunta cuando tratamos endovenoso y necesitamos tomar muestras para evitar realizar varias perdón, y necesitamos tomar muestras para evitar realizar varias punciones al paciente. ¿Hay alguna alteración en los resultados cuando se toma la muestra sanguínea después de indicar la misma? Sí, lo ideal de pronto cuando digamos esto me pasa mucho en felinos, que digamos los pacientes después de hacer varias punciones se estresan. Entonces en el cuadro yo les digo a los propietarios, te puedo procesar este examen, pero va a tener de pronto un signo o una alteración de estrés. Entonces me va a ver afectado la parte de los glóbulos rojos que van a estar bastante elevados con un síndrome de estrés, más que todo en felinos. Entonces lo que yo les recomiendo a ellos es que de pronto me lo traigan más tardecito o esperamos un lapso de 5 horas para volver a tomar la muestra y que no me salga alterada. Pero normalmente cuando haces muchas funciones, lo que vas a tomar o que vas a ver reflejado en los exámenes es un cuadro de estrés. Entonces normalmente pues digamos los pacientes que yo hospitalizo por alguna enfermedad que tengan, obviamente ellos van a tener medicación a nivel sistémico, ¿sí? Entonces ya sea un antipirético, hasta un antibiótico, un protector gástrico, y el paciente pues está conmigo, ya lleva de pronto 3 días y necesito mirar si tuvo efectividad esos medicamentos que yo le apliqué, a ver si bajaron los niveles o no. Entonces, no te va a tener ninguna repercutación los medicamentos, ¿sí? De pronto, como yo le estaba diciendo a tu compañero, si ya el paciente está en plano, ¿sí? Y está de pronto ya profundo, ¿sí? Por los anestésicos, sí te van a ver alterados los resultados. Pero si tú tienes un paciente hospitalizado y quieres ver si hay mejoría, no tiene por qué causar repercutación. O si al momento, pues de pronto de tomar, digamos, que tú me comentas de la dipirona, que es un antipirético. Entonces, al momento de aplicarlo, si es de forma subcutánea, para que él tenga efectividad a nivel sistémico, es más o menos en un lapso de 30 minutos para tu ver reflejado que el paciente disminuyó la hipertermia. Entonces, no tiene que tener ninguna repercusión a nivel de la muestra, ¿sí? Pero pues si es un paciente que tú estás hospitalizado y lleva hospitalizado bastante tiempo, para ver reflejado si hay de pronto efectividad, pues no tiene que tener repercutación estos medicamentos. Y lo mismo si de pronto pues es la parte de la fiebre, el medicamento para que te haga efecto en un lapso de 30 minutos no más, ¿sí? Entonces no va a tener repercutación en la muestra. Me preguntan
de un canino con moquillo que hace refracción a los medicamentos. Bueno, pues el moquillo ustedes saben que es una enfermedad viral de alta mortalidad, ¿sí? Entonces, digamos, en últimas, porque los pacientes siempre generan efectos secundarios, quedan pacientes neurológicos, a veces ciegos, con TIPS, con convulsiones, ¿sí? Entonces, digamos, pues te voy a decir lo que yo normalmente recomiendo. Si el paciente no tiene efectividad con eso, entonces yo les recomiendo al paciente pues la eutanasia. ¿Por qué? Porque es un paciente que me va a contagiar a otros pacientes sanos, es un portador de la enfermedad que se pueden transmitir de forma respiratoria, por secreciones o por la parte geniturinario, por heces o orina. Eh, Cuando el paciente de pronto está iniciando el medicamento, pues que yo envío es acitromicina o Asimelox, que es acitromicina con meloxicam, ¿sí? Siempre y cuando el paciente tenga la parte renal estable. Lo otro, pues que yo envío puede ser vitamina C y vitamina A si el paciente no tiene aún convulsiones. Si el paciente ya tiene convulsiones, elimino eso y le envío Kepra, fenobarbital para las convulsiones. O acá hay otro medicamento que se llama Nervet, que nos ayuda con la parte de las convulsiones. Protectores neurológicos, puede ser tiamina, puede ser neurobión de uso humano. Y aparte para la parte respiratoria, porque ellos siempre generan problemas respiratorios, podemos enviar Fluimucil, Mucochen o Tucivet, que nos ayudan con la parte respiratoria del paciente y no generar de pronto contraindicaciones. Si de pronto el paciente pues ya no tiene evolución y se complica aún más el caso, lo que en serio yo le recomiendo al paciente pues es la eutanasia, porque me va a ser un portador bastante alterno a otros pacientes y ustedes saben que pues la parte de este virus pues es muy mortal. El cannabis para las convulsiones, no, la verdad, pues yo no uso medicamentos homeopáticos y el cannabis pues lo uso más que todo es para el dolor, más no para las convulsiones. De pronto cuando son dolores crónicos que el paciente de pronto yo he tratado personalmente, cuando tiene una espondiloartrosis degenerativa o una caudaquina para controlar el dolor, puede utilizar de pronto el cannabis. Pero para convulsiones te recomiendo la Keppra, el fenobarbital o de pronto el Nervet, que son anticonvulsivantes, ¿sí? Que te ayudan a controlar y siempre y cuando pues controles la parte nerviosa, protejas la parte nerviosa. Bueno, respondo esta última pregunta. Me dicen que para pruebas virales solo se puede con sangre pura o hay alguna alteración si tomo con los tubos morados. ¿Cuál me recomendaría? Entonces, pues, como les digo, para recolectar esta muestra es con tubos tapalila, ¿sí? Que tienen EPTA, que no se va a formar el coágulo. Lo que yo les recomiendo es que siempre pues centrifugue la muestra para obtener plasma y sea mayor efectividad, porque anteriormente yo solo usaba sangre y me daban siempre negativos estos test. Entonces yo empecé a centrifugar las muestras y a obtener el plasma y es como más efectivo porque va como un poco más allá para obtener de pronto un resultado más positivo. Entonces, estas pruebas, pues recuerde que son rápidas y son de pronto un 50-60% sensibles a estas enfermedades de pronto hemoparasitarias o virales en gatos. Entonces, lo que les recomiendo es que siempre centrifuguen y con el plasma, en conjunto con el reactivo, tomen la muestra para obtener de pronto una mejor efectividad de estas muestras. Bueno, muchachos, ya se acabó la sesión de preguntas. Entonces, pues recuerden que el material pues se los envío a la asesora, ella se va a encargar de enviárselos a ustedes. Entonces, espero pues tengan una feliz noche. Espero verlos en las otras clases del diplomado. Y ella también se va a encargar de los certificados y de la clase grabada si ustedes la quieren. Entonces, que pasen una feliz noche y pues espero verlos en otra oportunidad. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Vale, hasta luego.